Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio y vamos a partir orando. ¡Ay, con hielito! Ay, qué bien. Señor, te damos gracias esta tarde por encontrarnos aquí en nuestra iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de hacerlo. Oramos también por quienes nos ven a través de la señal, Señor, y te pedimos esta tarde que tú nos puedas enseñar por medio de tu palabra. Y agradecemos, Señor, todo lo que nos has enseñado también durante todo este año, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros estamos hoy día, es el último miércoles de este año 2023 y durante todo el año estudiamos las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Como le decía a mis hermanas recién, por supuesto, es un tema sumamente amplio, grande, y del cual nosotros tenemos algunos atisbos acerca de lo que es el Antiguo Testamento, y básicamente nos cuesta hacer la conexión entre los dos y mirarlos como una unidad. Y eso pasa principalmente, y les comentaba, porque a pesar de que somos cristianos evangélicos, o protestantes si quieren en un sentido, no nos hemos desperezado completamente de nuestra cultura católica romana. Y toda la ausencia de conocimiento del Antiguo Testamento obedece principalmente, por eso les leí una parte, la porción de una carta escrita por el mismo Constantino, el 351, en el cual hace, por cierto, una alusión absolutamente destructiva acerca del pueblo judío, y ahí se producen los cambios en cuanto a la fecha, en cuanto al sentido y a una serie de otras cosas que van a ir incorporándose a lo largo de los siglos. Entonces, el propósito de este estudio es volver a las raíces hebreas de nuestra fe, ¿ya? Entendiendo que el propósito no es judaizar, no es provocar un cambio cultural en nosotros, sino que lo que es incorporar la cultura de la Biblia en la que fue escrita, porque no nos olvidemos que Jesús nació judío, vivió judío y murió judío. Él pertenecía específicamente a la casa del sur, a la tribu de Judá, y él venía además de eso del linaje del rey David. Por lo tanto, no solamente cumplía todos los requisitos mesiánicos, sino que además de eso, él cumplió toda la ley. Todo lo que se escribió de él lo cumplió absolutamente. Entonces, en ese mismo sentido, durante este año hemos estado trabajando sobre la base de hacer ese cambio en nuestra mente, y ese cambio obedece a que la riqueza del Nuevo Testamento va a ser abierta, como dice el profeta Daniel, ¿no es cierto? En los tiempos finales los entendidos resplandecerán. Y ese resplandecer implica el hecho de que nosotros tenemos una luz hoy día que incluso no tuvieron los mismos profetas del Antiguo Testamento. Recuerda lo que vimos, que los profetas inquirían cómo iban a hacer estas cosas, y se les reveló a ellos. ¿Qué cosa se les reveló? Que no era para ellos. En el fondo esa fue la revelación que recibieron. Ellos escucharon a Dios, escribieron lo que Dios les dijo, pero no lo entendieron, o por lo menos no lograron cerrar el círculo de ese entendimiento, porque faltaba el cumplimiento, y el cumplimiento es lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Y dentro de lo que hemos visto durante todo este año están las fiestas del Señor, y aquí ya nosotros partimos con una diferencia bíblica, porque estas fiestas, si es que sabíamos algo de ellas, las considerábamos que no tenían nada que ver con nosotros, y esto era de los judíos. Y la Biblia dice ya en el Levítico 23 las fiestas del Señor, y las 7 fiestas son ni más ni menos que la descripción completa del plan de redención que Dios tiene para su pueblo, ¿no es cierto?, por medio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no la entienden completamente, ¿no es cierto? Ellos solamente la ven de forma retrospectiva, pero nosotros no solamente la vemos de forma retrospectiva, sino que entendemos el significado de cada una de ellas, porque conocemos a Jesús, sabemos del Mesías, reconocemos al Mesías. Los judíos
la casa del sur, los que habitan hoy solamente en Israel y lo que existe en el mundo, son los judíos, solamente la casa de Judá. Entonces, ellos practican esto de una forma ritual, incluso en algunos casos ultra ortodoxa, pero no tienen idea de lo que están haciendo en el sentido mesiánico. Nosotros conocemos el sentido mesiánico, pero no las practicamos. Entonces, es como ese proceso inverso. Ahora, aquí se puede abrir un debate y no es el propósito de eso, porque en la medida que nosotros entendemos, por ejemplo, que las primeras 4 fiestas ya están cumplidas y estas 4 fiestas Jesús las fusionó, por decirlo así, con lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, ¿no es cierto? Ahí se cumple todo este propósito. Sin embargo, están las fiestas de otoño, que son las 3 últimas, que a lo menos quiero que conozcamos la fecha y que tengamos en mente qué es lo que sucede en estas fiestas que los judíos ven de forma retrospectiva, pero para nosotros son futuras. Y las cumplirá también el Mesías. Las cumplirá también el Mesías. Las 7 fiestas son absolutamente mesiánicas. Entonces, nosotros hemos recorrido ya las definiciones, el cumplimiento de las fiestas, recordar que lo que se escribió antes se escribió para nuestro conocimiento, y cuando está escribiendo Pablo y Lucas esto, no están hablando de sus escritos, sino que de lo que se llama la Tanaj en el hebreo, el Antiguo Testamento para nosotros. Y recuerden, la Tanaj es Torá, Neviim, que significa profetas, Torá, que significa ley, Neviim, que significa profetas, y Ketuvim, que significa los otros escritos, vale decir Salmos, Proverbios, Cantares y otros libros como Esther, Judith, ese apócrifo, Ruth. ¿Ya? Ok. Bueno, eso ya lo vimos. Esto también es importante para nuestra forma de pensar, porque nosotros pensamos en una forma de medir el tiempo de manera occidental, y eso nos va a traer problemas a la hora de entender la Escritura. Y por eso es que, si bien vivimos en una forma nosotros occidental de medir el tiempo, para poder estudiar la Biblia necesitamos entender cómo es que opera la forma de medir el tiempo del tiempo de la Biblia, incluso hoy, ¿ya? Y por ejemplo, el año para ellos empieza finales de marzo, primera semana de abril, que se llamaba Aviv, y después que fueron del cautiverio babilónico, se llamó Nisan. Pero en la Escritura aparece inicialmente como el primer mes, porque no tenían nombres, esto fue colocándose en el tiempo. Entonces, para ellos el año comienza última semana de marzo, primera semana de abril, alguno de esos días, ¿ya? Y entonces así comienza el proceso. También es re importante, esto que también lo vimos, que es cómo es que ellos medían el tiempo. El calendario judío es un calendario lunisolar, vale decir el sol para determinar los años, pero la luna para determinar los meses. Igual que nosotros, que tenemos los años bisiestos para hacer los ajustes para que alcance 365 días, 4 horas y no sé cuánto más, ellos también tienen una forma de ajustar eso. Pero básicamente la forma de medir los meses es en función del ciclo lunar. Por eso es que cuando ellos veían esta primera uñita, y recuerden que tenían que haber 2 testigos autorizados por el Sanedrín, y estos 2 testigos entonces certificaban, partió el mes. Y esos mismos 2 testigos terminó el mes. ¿Ya? Entonces, era un ejercicio muy agotador, pero es así como lo hacían. Eso lo vamos a ver después. Y comenzamos con la primera fiesta, que es la que da inicio y es de la cual se desprende todo lo demás. Porque sin la Pascua, todas las demás no se podrían haber ejecutado. Porque la Pascua es y representa el sacrificio de Jesús, el pago del pecado, la redención y todo lo que eso significa. Entonces, es la más importante de todas las fiestas. Hay 3 fiestas o 3 convocaciones que son las más importantes: la Pascua, tabernáculos
Sukkot y tabernáculo. Sukkot es tabernáculo, ¿no es cierto? Y la última es el Yom Kippur también. Esas tres fiestas son las fiestas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que vimos? La esencia de la Pascua. La primera Pascua, también lo vimos, la primera Pascua fue en el libro del Éxodo, ¿no es cierto? Ahora, como todo evento en la Biblia que es inaugural, en la Biblia existen muchos eventos que se llaman eventos inaugurales. ¿Qué significa eso? Que van a haber elementos de ese evento que van a ser únicos. Por ejemplo, incluso los judíos hoy día, si celebran la Pascua o después de la primera Pascua que fue en Egipto, ya nunca más tomaron sangre y pusieron en los dinteles de las puertas. Eso fue una vez durante el evento inaugural, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque comieron apurado y toda esta cosa así. Además de eso, después en el tiempo, en el desierto, en el libro de Levítico específicamente van a recibir lo que se llama el Seder de Pascua. La palabra Seder significa el orden. Entonces ese orden va a estar entregado en cómo cada uno de los elementos que se usan durante la cena de Pascua representan, por ejemplo, el tema de las hierbas amargas, la amargura. Ellos en algún momento untan un trozo de pan en agua con sal y eso representa las lágrimas. Entonces cada cosa tiene un sentido recordatorio. Bueno, esa es la primera Pascua. La importancia del día 10 y 14 de Nisán también. ¿Ok? Entonces, la Pascua es la primera de las fiestas bíblicas. Recordamos el Levítico 23, 4, 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ya, entonces, lo primero que dice, recuerdan, el mes de Nisán es el primer mes que equivale finales de marzo, principios de abril. Ahora, el primer día de o el primer mes del año, el día 14 tenía que celebrarse la Pascua. Y celebrar la Pascua, recuerden que Pascua nosotros le llamamos ya, y los judíos también, a toda la celebración. Pero en rigor, Pascua es el sacrificio, el cordero. El cordero es Pascua, ¿ok? Y se sacrificaba el 14 de Nisán entre las 2 tardes. Entonces ya está dado el tiempo. ¿Qué vino a celebrar? Perdón, vamos a ver al tiro lo del... Vamos a ver inmediatamente qué significa entre las 2 tardes. Nosotros medimos el día de otra manera. El día judío empieza a la puesta del sol, las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del mediodía nuestro, estamos hablando de la hora sexta. Entonces, la hora sexta hasta las 6, que era la hora en que se volvía a poner el sol, todo eso era la tarde. ¿Ok? La primera tarde era de las 12 a las 3 y la segunda tarde era de las 3 a las 6. Entonces, cuando la Biblia dice que el cordero tiene que sacrificarse entre las 2 tardes, está hablando a la hora novena. Si ustedes leen los evangelios, dice a la hora novena Jesús expira y son las 3 de la tarde nuestra. ¿Ya? Las 3 de la tarde nuestra. Primera tarde de las 12 a las 3, segunda tarde de las 3 a las 6. No podía ser en ninguna otra hora, en ningún otro día. El reloj de los judíos funciona así. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de, ¿hoy día qué hora es? Las 8. ¿De qué día para nosotros? Miércoles. Pero resulta que ya han pasado 2 horas del jueves para los judíos.
¿Se entiende? Porque el día para ellos terminó a las 6 y a las 6 un minuto comenzó el otro. Entonces, si estuviéramos en la forma de tiempo judío, estaríamos viviendo la hora segunda del jueves. ¿Se entiende? Entonces, eso es importantísimo porque de otra forma nosotros no vamos a entender por qué Jesús murió un miércoles y no un viernes. Y vamos a explicar eso también. ¿Ok? Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchas gracias. No, esto hay que irlo repasando. Ahora, ¿qué fue? Ya. Cuando vimos el punto 1, ¿no es cierto?, que decía el propósito de la Pascua o el sentido de la Pascua, como está ahí también. Si nosotros decimos, por ejemplo, la Pascua, bueno, Jesús vino y es el Cordero de Dios y vino a morir por nuestros pecados, y eso es lo correcto. Pero eso es el final. Recuerden, ¿dónde estaba el principio? El principio estaba, y por eso se llama un pacto renovado. Es decir, se está renovando un pacto que ya existía. Entonces, vamos a tomar Jeremías 31 al 37. Vamos a tomar solamente ese. Tienen que encontrarlo todo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pausa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías? Jeremías profetizó durante el tiempo del cautiverio babilonio. ¿Ok? Es decir, cuando Jeremías está profetizando esto, ya hace más de 150 años que la casa del norte no existe, que las 10 tribus del norte ya se perdieron, se asimilaron y no existen. Entonces aquí empezamos a entender cómo pensaban los rabinos, ¿no es cierto?, los estudiosos, incluso los profetas. En este caso, Jeremías se tendría que haber preguntado, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto si la casa del norte hace más de un siglo que ya no existe? Y acá dice que vienen días en que él va a hacer un pacto. Recuerden, nosotros vimos el Israel unido y acá ya en el tiempo de Jeremías se ha dividido el reino, pero no solo se dividió el reino, sino que el reino del norte, las 10 tribus, la casa de Efraín ya no existe. Y ni siquiera se puede rastrear étnicamente, por eso se llama las tribus perdidas, ¿no es cierto? Y por eso les contaba yo que en el Israel moderno, desde que se instituyó el Estado de Israel, existe un ministerio específicamente con recursos estatales que busca cada año descendientes de las otras tribus, ¿ya? Pero nunca han podido certificar nada porque no existe un rastro genético, a diferencia de los judíos, que sí permanecieron unidos, que sí durante el cautiverio babilónico ellos salieron como judíos a Babilonia, vivieron como judíos en Babilonia y volvieron como judíos a Jerusalén. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Ok. Entonces acá el profeta dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, cuando Jesús dice, esto es la señal del nuevo pacto, ¿a qué se está refiriendo? A que el pacto es ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde, la iglesia, la palabra iglesia, ¿qué significa? Asamblea, que es la misma palabra. ¿Y qué significa la palabra sinagoga? Asamblea, ¿no es cierto? Si nosotros habláramos griego, le pondríamos sinagoga. Hablamos griego medio latín y le ponemos eclesía,
pero es la misma palabra. Es la misma palabra. Entonces, y recuerden aquí la promesa. Vamos para atrás, ya lo vimos. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, haré de ti una nación. Esa nación es Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Tuvo 12 hijos. Esa es la nación. ¿Y qué le dice a Efraín Jacob, el patriarca que después se cambia a Israel? ¿Qué le dice Jacob cuando bendice a Efraín? En un pacto. De ti saldrán multitud de naciones. La expresión melo a goín. La palabra goín es gentil. Para los judíos un goín es alguien que no está en el pacto con Dios. Eso es lo que significa goín. Entonces le dice a Abraham, haré de ti un pueblo para bendecir a todos los pueblos. Y a Efraín le dice, de ti, que eres mitad egipcio y mitad israelita, saldrán multitud de naciones. Entonces Israel va a bendecir a esta multitud de naciones que están igual entrelazados porque existen lazos. Pero la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es parte de Israel. ¿Se entiende? Pero no étnicamente. ¿Me explico? No étnicamente. Porque hay un solo pueblo en la Biblia que se llama Israel. Y esto no es para judaizar la iglesia. No. No. Es para entender. Por eso es que Pablo dice, ustedes son injertados. Son olivos silvestres, pero son olivos. No somos un palto. Sería mejor. Olivo. ¿Me entiendes? Somos un árbol, somos olivos, somos. Recuerden qué es lo que era Efraín, un asno salvaje. Jesús tuvo que redimirlo en el sentido, ¿no es cierto?, que vino montado sobre él. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo es lo que tiene que enriquecer el estudio del Nuevo Testamento. Ya, de nuevo Sergito, volvamos al 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya, entonces, he aquí vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto. Este es un pacto nuevo, matrimonial. El pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto fue un pacto matrimonial. Él dice, yo fui un marido para ellos, pero ellos lo invalidaron. Por eso es que la iglesia, la asamblea, se convierte en la novia. Y por eso es que existen las bodas del Cordero, porque el pacto se está renovando. ¿Ok? Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuántas tribus sacó de la tierra de Egipto Moisés? 12, ¿no es cierto? Más todos los egipcios que se salieron con ellos, pero las 12 tribus. Entonces el pacto era con todos, pero dice que el 31, que el nuevo pacto será, y lo separa con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ya? Recuerden, la casa del norte, que somos nosotros, no étnicamente, lo reitero, nosotros volvimos al Padre. Por eso que Jesús dijo, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, específicamente de la casa de Israel. A los suyos vino, ¿quién eran los suyos? Los judíos, la casa de Judá, y la casa de Judá no le recibió. ¿Ok? Entonces, en algún momento, por eso es que los judíos del reino del sur hoy están en la tierra, pero están sin Dios. Los efraínitas no estamos en la tierra, pero estamos con Dios. Entonces, cada cosa va a ir juntándose después. 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya. ¿Cuándo sucedió eso? En Pentecostés. Por eso es que están cumplidas las primeras 4 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. ¿Ya? Cuando en el versículo 32, el primer pacto, ¿no es cierto?, el día 50 después de la salida de Egipto, Moisés baja del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que encuentra? Adorando el becerro de oro, ¿no es cierto? Ahí se invalidó el pacto con todo Israel. Ahí se invalidó el pacto con todo Israel, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó como castigo o como consecuencia de eso? Toda la generación mayor de 20 años que salió iba a morir en el desierto. ¿Ya? Y entonces van a entrar a la tierra prometida la nueva generación, pero ya el pacto está invalidado desde ese momento. ¿Ya? Entonces, 50 días después de la Pascua, ¿qué sucede? Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y ya no escribe la ley de Dios en piedra, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros y escribe en nuestros corazones. Y por eso es que tú y yo podemos entender la Escritura, por eso es que tú y yo, el Espíritu Santo nos convence, y por eso Jesús le dijo a sus primeros discípulos, ¿qué cosa? Cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todo. Durante esos 3 años los discípulos recibieron una cantidad de información que no pudieron procesar en ese momento, ni siquiera pudieron entender, sino que comenzaron a entender cuando vino el Espíritu Santo a sus vidas. Por eso es que Pedro niega a Jesús y 6 meses después es capaz de dar su vida realmente por él y decirle a los sacerdotes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ningún otro hay salvación. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Aquello que ellos sabían lo puso a fuego, o sea, cambió completamente su vida. ¿Se entiende? Entonces, esta es la razón a la que vino Jesús, a renovar el pacto. Cuando Jesús dice, yo vine a buscar lo que se había perdido, se está refiriendo a esa situación. Y a lo primero que tiene que buscar es a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que los va a traer, dice, de todos lugares del mundo, de cada rincón del mundo. Por eso es que Jesús mandó a sus primeros discípulos ir a todas las naciones, a todos los rincones y predicar el Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú, como oveja de Dios, escuchaste la voz de Dios y seguiste a Dios. Entraste a su redil. ¿Se entiende? Ok. Ahí nomás, Sergito. Ezequiel 37. Ezequiel también es un profeta. Es un profeta del tiempo del exilio babilónico. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín,
de las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ya, ahí nomás. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Toma un palo, escribe para Judá, toma otro palo para la casa de Israel. Júntalo. Nosotros pensamos que los juntan así. No. Recuerden que los judíos, los israelitas, cuando hacían pacto, cruzaban los palos, los juntaban, hacían como un quiasma. Y la cruz es marca, señal o pacto, que es la letra Tab. En el palio hebreo es la letra Tab, es una marca de pacto. Ahí está, pacto. Así se escribe ahora la letra Tab, pero originalmente se escribía, era una cruz, era un palo, eran dos palos cruzados. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Entonces Ezequiel, al igual que Jeremías, se va a preguntar, ¿cómo va a hacer esto Dios si ya las 10 tribus no existen? ¿Se entiende el dilema? Entonces, me perdí. A ver, ahí. Me perdí. No, ese era el pollo fan. No, ese era te perdí. Ok, ¿estamos claros con eso? Entonces, ¿cuál era el otro impedimento que hacía esto? Jeremías 3, 6, 15, recuerden. No, recuerden, tienen que acordar de esto. ¿Qué decía Jeremías 6, 3, 15? Dios le dio carta de divorcio a la casa del norte, a Efraín. El pacto lo rompió todo Israel, pero Dios a la única que le dio carta de divorcio fue a Efraín, es decir, a las 10 tribus del norte. Entonces, los del sur, que no recibieron carta de divorcio, decían, ¿cómo Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel? Si primero, la casa de Israel no existe. Y en segundo lugar, si existiera, Dios le había dado carta de divorcio. ¿Y qué decía la ley del Deuteronomio 24? Recuerden, cuando la Biblia habla de leyes, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué decía la ley? Decía, si un esposo se casa con una mujer, por supuesto, y le da una carta de divorcio por razones X, la mujer se puede volver a casar porque recibe una carta legal firmada por el rabino, ¿no es cierto?, de que carta de divorcio. Y entonces se puede volver a casar. Pero supongamos que se separa del segundo esposo o el segundo esposo se muere, ¿qué decía la ley? No puede volver a casarse con el primero. Entonces los judíos dicen, como el norte no existe, y si existiera por último, no se puede volver a casar, no puede entrar en pacto otra vez con Dios porque Dios ya lo divorció y Dios estaría pasando por sobre su ley. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Romanos, capítulo 7. Por haber encontrado algo inmundo, dice. No sé si un calcetín, ¿qué puede ser? Romanos 7, 1 al 4. Ténganlo todos a mano. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí se está refiriendo específicamente a la ley de Deuteronomio, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando dice acá, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, se está refiriendo al primer marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Claro, si la mujer no recibió carta de divorcio
o recibió carta de divorcio y el marido segundo muere, no puede volver al primer marido. ¿Ya? Ahora, si ella se va a casar con otro o busca a otro, no recibiendo una carta de divorcio, está todavía sujeta al primer marido. ¿No es cierto? Ahora, si ese primer marido se muere, ella queda libre. ¿Ya? Pero igual no puede volver al primer marido porque el marido está muerto. ¿Se entiende? Ya sea por carta de divorcio o por muerte, no puede volver. Ahora, ¿qué dice el 4? Así también vosotros. Pausa. Así también vosotros. Es decir, esta analogía tomada de la ley no está violando la ley, está dando a entender a los hermanos y a nosotros cómo es que se soluciona el dilema. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. En la cruz cargó el pecado, la parte humana, 100% humana, sin pecado, perfecto, pan sin levadura, perfecto. Entonces esa parte muere. Por lo tanto, eso nos libera a nosotros de la culpa del pecado. Ya no hay deuda porque Él la pagó. Pero resucita en cuerpo glorificado. Entonces, como es cuerpo glorificado, dice del otro, del resucitado. Y entonces, como resucitado, nos puede tomar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, así no viola la ley del Deuteronomio 24. Por eso es que el Señor tenía que morir para poder renovar el pacto. Y el pacto podía ser renovado solamente con Él. Por eso toda esta tontera de yo pacto con el Señor y pacto es una blasfemia pero horrible. El único que hace los pactos y el único que lo coloca las condiciones para pactar es Dios. Dios no violó su ley, la cumplió porque murió, pero es Dios. Muere eso, resucita. Entonces dice Pablo, así también hermanos míos habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? La de Deuteronomio 24. En Cristo, Cristo pagó, Él cumplió toda la ley y resucita con un cuerpo ya glorificado. Entonces dice, ahora son del otro, del que resucitó. Y ahí se soluciona el dilema. ¿Ya? ¿Sí? Claro, es el mismo esposo, pero nuevo. Claro, es que es un evento único. Es Dios. Claro, es Dios. Ya. El pacto renovado entonces, para que entendamos qué fue el sentido de por qué Jesús tuvo que venir a morir. Y si hubiese venido solamente a cubrir nuestro pecado, hubiese muerto y ya, entre comillas, era suficiente porque nunca se resucitaba el Cordero. Pero ¿por qué resucitó? Para hacerse ese esposo capaz de desposar a su novia, que es la iglesia. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es lo que dice que el apóstol Pablo revela el misterio. ¿Recuerdan? El misterio, que los profetas se preguntaban, ¿cómo iba a ser esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para los profetas? No es para ustedes, era para nosotros. Bueno, entonces entendemos el verdadero sentido de la Pascua. Y efectivamente Él vino, pagó por mis pecados, murió, pero quiero que entendamos el sentido de esto, es la renovación del pacto. Por eso es que podemos volver a ser de Él. Por eso es que podemos volver a ser de Él. Entonces, la preparación de la Pascua, ¿qué significaba eso? Vamos a Éxodo 12.
14 al 19. Y este día os será en memoria. Perdón. Lee el 12:1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ya, entonces, ese día 10, ¿cómo lo cumplió Jesús? ¿Ah? Exacto, lo que se llama, entre comillas, que es una cuestión católica, la entrada triunfal. Dice, entró a Jerusalén. ¿Recuerdan? Viene montado en un pollino que representa ¿a quién? A Efraín, ¿no es cierto? Y entra montado en un pollino. Entonces aquí es donde empezamos a desmistificar, no, es que él era re humilde y que... No, todo tiene un sentido bíblico, yo no puedo sacar conclusiones y eso es lo que nos pasa cuando estudiamos el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. El único animal que tenía que ser redimido era el burro. Habríamos varios que tendrían que redimirnos aquí, pero bueno. Ya, perfecto. El día de la entrada a Jerusalén. Un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí están en Egipto. O sea, el corderito tenían que matarlo en la casa. Nosotros éramos 4 nomás, entonces teníamos que juntarnos con el vecino al lado y a lo mejor con el otro para hacer un mínimo de 20 personas que eran las que se reunían a comer el cordero. Esta cuestión no era quedar empachado, habían pedazos del cordero que se comía porque había una serie de otros elementos. No es que era un asado de cordero, se comía un poco del cordero. ¿Ya? Ok, ahora sí, el 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya, estatuto perpetuo. ¿Lo celebramos nosotros? Sí, pues. Porque lo que hizo Jesús no fue la Santa Cena, Jesús hizo la Pascua. Y de la Pascua tomó 2 elementos para simbolizar lo que él iba a hacer, pero él no hizo otra cena. No es que exista la Santa Cena o la Cena Pascual, eso también que los católicos le llaman la Eucaristía, ¿no es cierto? Pero está bien que lo llamemos Santa Cena o Cena del Señor, está bien, pero no es otra cena, es la misma. Y vamos a ver cuando veamos la próxima semana, si es que estamos acá, el orden de la Pascua, vamos a ver que habían 4 copas, habían panes, había una serie de otras cosas, y Jesús va a instituir este nuevo pacto en la tercera copa que se llama la copa de la redención, que era una copa que se tomaba un sorbito y el resto se derramaba. Y eso es lo que hacen hasta el día de hoy y no saben por qué. Para ellos es la sangre del cordero que se derrama, que es la copa de la redención. ¿Ya? Entonces, entender que lo que está haciendo Jesús es porque Jesús es un judío. Él nunca dejó de ser judío. Ok. 7 días comeréis. Momento. ¿Y estos días serán? Otra vez. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Pausa. ¿Qué dijo Jesús? Hagan esto en memoria de mí.
Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Ahí nomás. Ahora sí al Levítico 23. Levítico es cuando ya están asentados en el desierto. ¿Ya? El Éxodo es cuando estaban en Egipto y tenían que salir rápido. Se conservan varias cosas por supuesto, de eso, pero acá lo que nos va a decir en el versículo 4, 23:4 al 7, perdón. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ya, fíjense, ¿recuerdan la menorá? Pascua, panes sin levadura. Pascua es el cordero. Nosotros le llamamos Pascua a toda la fiesta y está bien, pero Pascua en rigor es el cordero. Por eso dice que Jesús es nuestra Pascua, ¿no es cierto? Entonces, al día siguiente de la Pascua era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, ¿correcto? Ahora, el día siguiente era el día 15, por lo tanto esas dos fiestas estaban súper pegaditas. Entonces, ¿qué nosotros nos dijeron durante toda nuestra vida? Que Jesús murió un viernes, según el catolicismo romano, ¿cierto? ¿Para qué? Porque decían ellos, bueno, tiene que haber muerto un viernes porque empezaba un Shabbat. La palabra Shabbat no es sábado, la palabra Shabbat es descanso. ¿Qué es lo que dice ahí? Es un Shabbat alto que llaman, o solemne. El primer día de los panes sin levadura, que es el día 15. Es el día 15. 14, Pascua, 15, panes sin levadura. El día 15 no se hace nada, es un Shabbat, no se puede trabajar. Entonces, Jesús, recuerden ustedes, el día martes, pero a las 6 de la tarde, el día miércoles 14, entre las 2 tardes, o sea, acá, ¿me siguen ahí? Acá tenía que morir Jesús. Jesús tenía que cumplir esto al pie de la letra. Y en la tradición o en la ordenanza se mataba el cordero a las 3 de la tarde y la cena empezaba a las 6 de la tarde a la caída del sol. Pero a las 6 de la tarde, un minuto, ya era día jueves y empezaba la fiesta de los panes sin levadura y por lo tanto no se podía salir. Entonces, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, ¿por qué estaban tan apurados Nicodemo y José de Arimatea por bajarlo? Porque dijeron que iba a empezar el Shabbat, pero no se está refiriendo al Shabbat semanal, se está refiriendo al descanso del día solemne de los panes sin levadura. Descanso es no hacer nada. ¿Se entiende? Entonces ellos tenían que rápidamente, les quedaban 3 horas para sepultar a Jesús. Por eso tampoco a Jesús lo pudieron sepultar en lo que los católicos van, que es el Santo Sepulcro, que queda lejísimos del Gólgota. No habrían llegado los 2 viejitos. Los sepultan en un huerto que estaba al lado, que existe hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, Jesús no cenó el día 14 para el 15.
Jesús cenó el día 13 para el 14. ¿Se entiende? 13 para el 14. Porque obvio, él tenía que ser el Cordero Pascual, po. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Cuándo empezaba? El miércoles, a las 6 de la tarde del martes, ¿no es cierto? Entonces Jesús cenó a las 6 de la tarde, 1 minuto del martes, pero ella empieza el miércoles. Entonces Jesús, el día miércoles, todo el día, pasan todos los eventos, lo entregan a los romanos, lo torturan, le pegan, todo, lo crucifican a las 12 del miércoles 14 y muere a las 3 del miércoles 14. Lo bajan el mismo miércoles 14, antes de las 6, lo sepultan antes de las 6 y entonces a las 6, 1 minuto del miércoles empieza el jueves. Y estaría 1 día, 2 días, 3 días y resucita el primer día de la semana, que es el domingo. Domingo, el primer día de la semana. Entonces dice que las mujeres fueron el primer día de la semana a ver a Jesús y llevar a... ¿Cuándo tienen que haber comprado las mujeres todas las cosas y las especies para ir? El viernes. No pudieron ir el sábado porque este era el Shabbat semanal. Tuvieron que ir el domingo. Pero cuando llegan el domingo, cercano al amanecer, diríamos 6 de la mañana nuestra, ¿Jesús estaba en la tumba? No, ya había resucitado. Jesús resucitó seguramente a primera hora de lo que era el día domingo, que probablemente era el sábado nuestro, pero a las 6:30, 7 de la tarde. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que esto es, pero es para entender que nunca Jesús murió, lo sepultaron un viernes, no. Jesús murió un miércoles 14. ¿Ya? Y el Shabbat que se estaba esperando era el de los panes sin levadura. ¿Ok? Bien. Vamos a llegar hasta ahí nomás. Entonces, entendemos el sentido de por qué vino Jesús. Vino a renovar el pacto. El nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Cómo iba a suceder esto? Nosotros lo sabemos, los judíos hasta el día de hoy no lo saben. No lo reconocen porque ellos tienen un velo, ¿cierto? Pero un día el Señor se los va a quitar. Jesús celebró la fiesta, la cena de Pascua con sus discípulos el martes en la noche para el miércoles, día miércoles. Final del martes, principio del miércoles. Por ejemplo, hoy día estamos a miércoles, ¿no es cierto? O sea, jueves para ellos. Estaríamos nosotros ya viviendo panes sin levadura. Entonces, Jesús muere un miércoles, es sepultado el mismo miércoles, todo eso ocurre el miércoles, su entrega, todo. Por eso es que el juicio que le hicieron a Jesús fue en una hora que no correspondía, y él es sepultado, y entonces pasa todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, y resucita a las primeras horas del domingo de ellos. De ellos. ¿Se entiende? Las mujeres probablemente fueron el domingo, aquí dice noche porque es madrugada todavía, pero a las mujeres probablemente fueron, supongamos, a las 5 de la mañana. ¿No es cierto? Pero Jesús puede haber resucitado a las 2:30, a las 3, a la 1, o a las 12, o a las 12:01, o a las 6:01 minuto. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces las mujeres pudieron haber ido a las 6, 7, 8, 9 de la mañana, no lo sabemos, pero más o menos ese es el cuadro. Entonces entender que a las 6 de la tarde termina el día hasta las otras 6 de la tarde. Y ahí es donde se nos produce a nosotros el enredo, porque nuestro día miércoles va a terminar a las 12 de la noche, a la hora 24. A la hora 24, pero en el caso de los judíos no. El día de ellos ya empezó y va a terminar a las 6 de la tarde nuestra, ¿no es cierto?, de mañana. Ok, la próxima semana seguimos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es difícil de asimilar, pero estamos examinando solamente la Biblia, no ninguna otra cosa. Entonces, repasar, entender eso. Les voy a dar yo algunas bibliografías la próxima semana
para que puedan revisar, porque de esto hay mucho, pero tenemos que ir a fuentes, y todas las fuentes son no mesiánicas necesariamente, sino que fuentes de judíos como tales. Ellos lo enseñan a la perfección, lo que pasa es que no lo entienden. No lo logran entender, ¿ya? Pero es perfecto lo que enseñan. Porque cuando vamos a hablar de los mesiánicos, entonces aparecen los viejos con la barba larga y el gorro, y entonces se creen más judíos que los judíos. Y no es eso, porque ni siquiera somos nosotros de Judá, somos de Efraín. Incluso si tú tuvieras alguna raíz judía, familiar, ¿no es cierto?, como de 500 enjuague por allá, en una de esas, pero igual eres Efraín. ¿Se entiende? Igual eres Efraín. Bien. Estamos. ¿Oremos? Padre, gracias por el estudio del día de hoy, en la cual hemos sido enseñados por ti, por medio de tu palabra, Padre. Has derribado pensamientos, ideas, tantas veces equivocadas, y nos alegra tanto, Padre, porque en la fuente de tu palabra, en la Biblia, tenemos todas las respuestas para no solamente nuestra vida, sino que también para tu perfección en cuanto a la ley, en cuanto a tus mandatos, en cuanto a tus estatutos, Padre, y ciertamente eso también nos da total confianza para creer en ella, Padre. Todo esto se hizo, Padre, para cumplir, para glorificarte a ti, Padre Santo, pero también para cumplir esa ley, para ir en redención de cada uno de nosotros, Señor. Que sea esta palabra del día de hoy, este estudio de ánimo, de aliento, para hacer tu voluntad, para seguir batallando con nuestra maldad, con nuestro pecado, para confiar en la transformación de tu Espíritu Santo en nosotros, de tu palabra, que nos pueda seguir transformando, Padre, que pueda derribar, confiando que para ti no hay nada imposible y confiando en que tú cumples tu palabra, Padre. Y si somos tus hijos, Padre, así que el que comenzó la buena obra, la terminará en el día de Jesucristo, y confiamos en que tú harás tu obra en cada uno de nosotros. Nos disponemos a ti, queremos seguir aprendiendo, Señor, que sea un aliento, Padre, para seguir aprendiendo, y confiamos en que a veces, aunque no lo podamos entender, tú mismo te encargarás de enseñarnos, de abrir nuestra mente, nuestro corazón, para conocerte un poquito más, Padre. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, este privilegio de escuchar tu palabra, que no vuelva vacía, que se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, y que la podamos aplicar, y que una vez más nos renueve nuestras fuerzas, nos renueve nuestros denuedos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.